El caso de Virginia McCulloch. Mató a sus padres y vivió 4 años con los cuerpos. Durante 4 años, una mujer vivió en una casa donde había algo que nadie sabía. Sus padres estaban muertos dentro. Nadie en el barrio lo imaginaba. Los vecinos pasaban por la vereda como cualquier otro día. La casa parecía normal, pero detrás de esa puerta se escondía uno de los casos más perturbadores que impactaron al Reino Unido. Esta es la historia de Virginia McCulloch, y todo comenzó mucho antes del crimen. Una vida que parecía normal. Virginia McCulloch nació el 20 de octubre de 1987 en Inglaterra. Creció en una familia grande, con varias hermanas y padres que intentaban mantener una vida tranquila en el barrio de Great Barrow en Essex. Durante años, nada parecía fuera de lo común, pero con el tiempo, Virginia comenzó a aislarse. Algunos familiares decían que era una persona reservada, otros afirmaban que tenía un comportamiento extraño, y algo más empezaba a repetirse constantemente en su vida: las mentiras. Virginia decía que estudiaba arte, que estaba construyendo un futuro, pero en realidad, su vida empezaba a llenarse de problemas económicos, tarjetas de crédito, deudas, pagos atrasados, y cada vez que algo salía mal, inventaba una historia para ocultarlo. Al principio funcionó, pero las mentiras no duran para siempre, y en algún momento, todo estaba a punto de explotar. El problema que cambió todo. Para el año 2019, la situación ya era crítica. Virginia había acumulado decenas de miles de libras en deudas, usando el nombre y el dinero de sus propios padres. Sabía que si ellos descubrían la verdad, todo terminaría. Las discusiones empezaron a ser más frecuentes, la presión aumentaba, y según los investigadores, fue en ese momento cuando algo empezó a cambiar dentro de ella. Una idea, un plan, algo que nadie podría haber imaginado. El día que todo terminó. Junio de 2019. Dentro de la casa familiar, Virginia tomó medicamentos prescritos, los trituró lentamente y los mezcló en la bebida alcohólica de su padre. Horas después, John McCulloch, de 70 años, murió en su propia casa. Pero el secreto aún no estaba a salvo, porque había alguien más que podía descubrirlo: su madre. Y al día siguiente, ocurrió algo aún peor. Virginia atacó a su madre, Lois McCulloch, de 71 años. Primero la golpeó con un martillo, después la apuñaló. En solo 2 días, había cometido un crimen que cambiaría todo para siempre. Pero lo más escalofriante no fue eso, fue lo que hizo después. Lo que ocurrió después del crimen. La mayoría de las personas en una situación así huiría, intentaría escapar, desaparecer, pero Virginia hizo completamente diferente. Se quedó en la casa, con los cuerpos. Construyó una especie de tumba improvisada para su padre dentro de la vivienda. El cuerpo de su madre lo escondió en un armario, y luego comenzó a vivir como si nada hubiera pasado, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, años. 4 años completos. Durante ese tiempo, mantenía la mentira. Decía que sus padres estaban enfermos, que no podían salir, que estaban descansando. Incluso enviaba mensajes haciéndose pasar por ellos. Mientras tanto, seguía usando su dinero, pagando gastos, intentando sostener una vida normal. Pero las mentiras dejan huellas, y tarde o temprano, alguien empezó a sospechar. El detalle que despertó sospechas. En septiembre de 2023, algo llamó la atención. El médico de la familia comenzó a notar que el padre de Virginia llevaba mucho tiempo sin asistir a sus controles de salud. Demasiado tiempo. Algo no encajaba. Se solicitó una verificación de bienestar. La policía fue hasta la casa. Tocaron la puerta. Virginia abrió. Y en ese momento, todo cambió. La confesión.
Los oficiales comenzaron a hacer preguntas, y lo que ocurrió después dejó a todos en shock. Virginia confesó. Les dijo que sus padres estaban dentro de la casa, muertos, que ella los había matado. Los agentes entraron a la vivienda y descubrieron algo que nadie esperaba encontrar después de tanto tiempo. Los cuerpos seguían allí. 4 años después, la noticia sacudió a todo el país. El arresto que impactó al Reino Unido. Lo que más sorprendió a los investigadores fue la actitud de Virginia. No parecía nerviosa, no intentó escapar, simplemente aceptó lo que había ocurrido, como si hubiera sabido que ese momento llegaría. El caso se volvió viral en los medios británicos, porque la pregunta era inevitable. ¿Cómo nadie se dio cuenta antes? El juicio. En 2024 comenzó el proceso judicial. El caso llegó al tribunal de Chelmsford Crown Court. Allí, Virginia McCulloch se declaró culpable de los asesinatos. La fiscalía explicó que el crimen había sido motivado por dinero y por años de mentiras que ya no podían sostenerse. Durante el juicio, se revelaron detalles escalofriantes de cómo había logrado mantener la mentira durante tanto tiempo. El juez describió el caso como una traición profunda dentro de una familia, algo que impactó a todo el Reino Unido. La sentencia. Finalmente, el 11 de octubre de 2024, llegó el momento de la decisión final. El tribunal dictó sentencia. Virginia McCulloch fue condenada a cadena perpetua, con un mínimo de 36 años en prisión, antes de poder solicitar libertad condicional. Para muchos, era la única condena posible para un caso así. Pero para la familia, nada podía reparar lo ocurrido. Un caso que todavía genera escalofríos. Hoy este caso sigue apareciendo en documentales y programas de True Crime, porque no solo se trata de un crimen, se trata de algo más inquietante. Vivir durante 4 años con un secreto así, en una casa común, en un barrio normal, donde nadie imaginaba lo que realmente estaba pasando. Y eso deja una pregunta que muchos todavía se hacen. ¿Qué estaba pasando realmente por la mente de Virginia durante todo ese tiempo? El 4 de agosto de 1892, una casa aparentemente tranquila en la ciudad de Fall River escondía algo que nadie en ese lugar estaba preparado para descubrir. Era una mañana calurosa, silenciosa, una de esas mañanas que parecen completamente normales. Pero dentro de esa casa, algo terrible ya había ocurrido. Cuando la policía llegó al lugar, encontró una escena brutal. 2 personas habían sido asesinadas con un hacha dentro de la misma vivienda. Pero lo más inquietante no era solamente el crimen. Lo que realmente desconcertó a todos fue otra cosa. La principal sospechosa estaba dentro de la casa y aseguraba que no había escuchado absolutamente nada. Su nombre era Lizzie Borden, y lo que ocurrió en esa casa se convertiría en uno de los misterios criminales más discutidos de la historia. Un caso que incluso hoy sigue siendo analizado por historiadores, criminólogos e investigadores. Pero para entender lo que pasó aquella mañana, primero hay que mirar lo que estaba ocurriendo dentro de esa familia mucho antes del crimen. Porque muchas tragedias no empiezan con violencia, empiezan lentamente, con silencios, con tensiones que se acumulan durante años, con pequeñas decisiones que con el tiempo terminan cambiándolo todo. Lizzie nació el 19 de julio de 1860 en Fall River, Massachusetts. En esa época, la ciudad estaba creciendo rápidamente gracias a la industria textil. Las fábricas trabajaban sin parar, el dinero comenzaba a circular y algunas familias empezaban a hacerse muy ricas. Una de esas familias era la familia Borden. El padre de Lizzie, Andrew Borden, era un hombre conocido en la ciudad. Tenía muchas propiedades, invertía en negocios y había acumulado una fortuna considerable. Sin embargo, había algo que llamaba mucho la atención. A pesar de su riqueza, Andrew vivía de una manera extremadamente simple. Muchos lo describían como un hombre muy estricto con el dinero. Otros decían que era demasiado ahorrador. Incluso algunos lo consideraban tacaño.
La familia vivía en una casa que, comparada con la riqueza que tenían, era bastante modesta. Estaba ubicada en 2nd Street. No era la casa que muchos esperaban para alguien con su fortuna, y con el paso del tiempo, eso empezó a generar incomodidad dentro del hogar. Algunas personas cercanas a la familia dijeron más tarde que Lizzie deseaba otro tipo de vida, una vida más cómoda, más elegante, pero dentro de esa casa, Andrew tomaba todas las decisiones. Cuando Lizzie era todavía una niña, ocurrió algo que marcó profundamente a la familia. Su madre murió. Esa pérdida cambió muchas cosas dentro del hogar. Años más tarde, Andrew volvió a casarse. La mujer se llamaba Abby. Desde afuera, todo parecía normal, una familia reconstruida, pero dentro de la casa, las cosas no eran tan simples. Lizzie y su hermana mayor, Emma, nunca desarrollaron una relación cercana con Abby. De hecho, muchos vecinos recordaron algo que después llamó la atención de los investigadores. Lizzie rara vez la llamaba madre, la llamaba simplemente Abby. En aquella época, ese detalle tenía mucho significado. Era una señal clara de distancia emocional. Con el paso de los años, la tensión dentro de la casa comenzó a crecer lentamente. No había grandes discusiones públicas. No había escenas dramáticas frente a los vecinos. Pero algo no estaba bien. Se sentía. Se notaba. Uno de los conflictos más importantes dentro de la familia tenía que ver con el dinero y con las propiedades. Andrew Borden comenzó a tomar decisiones que no fueron bien recibidas por sus hijas. En un momento, decidió regalar algunas propiedades a familiares de Abby. Cuando Lizzie y Emma se enteraron, la situación se volvió incómoda. Para ellas, aquello significaba que parte de su herencia estaba desapareciendo. Ese tipo de decisiones comenzó a generar un ambiente extraño dentro del hogar. Un ambiente tenso, silencioso, pero cargado de resentimiento. Y entonces ocurrió algo que hoy muchos investigadores consideran un detalle inquietante. Pocos días antes del crimen, varios miembros de la familia comenzaron a sentirse enfermos después de comer. En ese momento, pensaron que podía tratarse de comida en mal estado, algo relativamente común en aquella época. Pero después del asesinato, ese episodio comenzó a verse de otra manera. Algunos investigadores incluso llegaron a preguntarse si alguien había intentado envenenar a la familia. Nunca se pudo probar, pero la duda quedó, y esa duda se convirtió en parte del misterio. Luego llegó la mañana que cambiaría todo, el 4 de agosto de 1892. Era un día muy caluroso. La ciudad se movía con normalidad. La gente iba a trabajar. Las fábricas funcionaban. Todo parecía completamente normal. Andrew Borden salió temprano de la casa para atender algunos asuntos de negocios. Dentro de la vivienda quedaron Abby, Lizzie y la criada de la familia. Durante un tiempo nada parecía fuera de lo común. Pero en algún momento de la mañana, Abby subió al segundo piso para realizar algunas tareas. Fue entonces cuando ocurrió el primer ataque. Alguien la atacó con un hacha. El ataque fue brutal, violento y extremadamente impactante para quienes vieron la escena después. Los investigadores que llegaron al lugar quedaron sorprendidos por el nivel de violencia. Pero lo más extraño fue otra cosa. Durante un tiempo, nadie reportó lo ocurrido. El cuerpo permaneció en la habitación, en silencio. Horas después, Andrew Borden regresó a la casa. Entró, habló brevemente y decidió acostarse en el sofá del salón para descansar. Era algo que hacía con frecuencia, pero ese descanso duraría muy poco. En algún momento, alguien se acercó a él, con un hacha, y lo atacó también. Cuando finalmente se descubrió lo ocurrido, la policía se encontró con algo difícil de explicar. 2 asesinatos, dentro de la misma casa, sin señales claras de que alguien hubiera entrado por la fuerza, y con muy pocas personas dentro del lugar. Fue entonces cuando Lizzie alertó a la criada diciendo que su padre estaba muerto. Los vecinos comenzaron a acercarse. La noticia empezó a correr por la calle, y poco después llegó la policía. Lo que comenzó como una investigación local, rápidamente se convirtió en algo mucho más grande. El caso que más tarde sería conocido como los Lizzie Borden Murders.
Desde el principio, algo llamó la atención de los investigadores. Las versiones de Lizzie sobre lo ocurrido cambiaban en algunos detalles. No eran cambios enormes, pero sí suficientes como para generar dudas. Además, había una pregunta que nadie lograba responder. ¿Cómo era posible que 2 ataques tan violentos hubieran ocurrido dentro de la casa sin que ella escuchara nada? Esa pregunta comenzó a repetirse una y otra vez, en los periódicos, en las calles, en las conversaciones de la ciudad. Y entonces apareció un detalle que hizo que las sospechas crecieran aún más. Días después del crimen, algunos testigos afirmaron haber visto a Lizzie quemando un vestido en el patio trasero. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, ella respondió que el vestido estaba manchado de pintura. Pero para muchos, esa explicación no convenció. La ciudad entera comenzó a hablar del caso. Los periódicos publicaban nuevas teorías. La historia comenzó a expandirse por todo el país. Finalmente, el 11 de agosto de 1892, ocurrió algo que cambiaría el caso por completo. Lizzie Borden fue arrestada. La noticia se expandió rápidamente por Estados Unidos. El juicio comenzó el 5 de junio de 1893, y desde el primer día, la sala estaba llena. Periodistas, curiosos, personas que querían presenciar lo que muchos ya consideraban el juicio del siglo. Durante semanas, la fiscalía intentó demostrar que Lizzie era la única persona que podía haber cometido los asesinatos. Pero había un problema enorme. No existían pruebas directas. Nadie la vio cometer el crimen. El arma nunca pudo vincularse definitivamente con ella. Ese punto fue clave durante el juicio. La defensa insistía en algo muy claro. Las sospechas no eran suficientes para condenar a alguien. Finalmente llegó el momento que todos esperaban. El 20 de junio de 1893, el jurado anunció su decisión. Lizzie Borden fue declarada no culpable. La sala explotó en reacciones. Algunos quedaron sorprendidos, otros indignados. Pero legalmente, el caso estaba cerrado. Aunque en realidad, el misterio apenas comenzaba. Después del juicio, Lizzie y su hermana Emma se mudaron a una casa mucho más grande en Fall River, una casa elegante llamada Maplecroft. Algo que muchos recordaron después, porque era exactamente el tipo de vida que Lizzie había querido durante años. Pero la tranquilidad nunca volvió completamente. Muchas personas en la ciudad seguían creyendo que ella había cometido los asesinatos. Algunas amistades desaparecieron. La sociedad de Fall River nunca volvió a aceptarla por completo. Y entonces ocurrió algo que hasta hoy sigue siendo un misterio. En 1905, su hermana Emma se mudó repentinamente de la casa. Nunca volvió a vivir con Lizzie. Nunca explicó exactamente por qué. Algunos creen que hubo una discusión fuerte. Otros piensan que Emma pudo haber descubierto algo. Pero nadie lo sabe con certeza. Lizzie continuó viviendo en Maplecroft durante muchos años. Una vida relativamente tranquila, pero siempre rodeada de rumores. Hasta que finalmente murió el 1 de junio de 1927, a los 66 años. Curiosamente, su hermana Emma murió apenas unos días después, el 10 de junio de 1927. Y así terminó la vida de 2 mujeres que estuvieron en el centro de uno de los casos criminales más misteriosos de la historia. Pero incluso después de más de un siglo, la pregunta sigue abierta. ¿Qué ocurrió realmente dentro de esa casa el 4 de agosto de 1892? ¿Fue Lizzie culpable? ¿O el verdadero asesino nunca fue descubierto? Muchos investigadores todavía estudian el caso. Algunos creen que hubo errores en la investigación. Otros piensan que el jurado tomó la decisión correcta. Pero nadie ha podido demostrar definitivamente lo que pasó. Y ahora te pregunto algo. Si hubieras estado en ese juicio en 1893, escuchando las pruebas, observando a los testigos, viendo cada detalle del caso, ¿habrías declarado culpable a Lizzie Borden? En una tranquila franja costera de Long Island,
donde el sonido del mar suele traer calma, comenzó a gestarse una de las historias más oscuras de los últimos años. Un lugar llamado Gilgo Beach terminaría convirtiéndose en sinónimo de horror. Todo empezó con desapariciones, mujeres jóvenes, vidas vulnerables, historias que parecían perderse sin dejar rastro. Pero con el paso del tiempo, los secretos comenzaron a salir a la superficie. Cuerpos encontrados entre la vegetación, restos ocultos durante años y una pregunta que nadie podía responder: ¿quién estaba detrás de todo esto? Las víctimas que más marcaron el caso fueron conocidas como el Gilgo Four: Melissa Barthélemy, Megan Waterman, Amber Lynn Costello y Maureen Brainard Barnes. 4 mujeres, 4 historias, un mismo final trágico. Todas habían desaparecido entre 2007 y 2010 y todas fueron encontradas en la misma zona, lo que indicaba algo claro: esto no era un crimen aislado, era un patrón. Durante años, el asesino logró mantenerse invisible. Se cree que contactaba a sus víctimas utilizando teléfonos descartables, elegía cuidadosamente a quién atacar y luego desaparecía sin dejar rastros evidentes. Su forma de actuar mostraba algo inquietante: paciencia, control y planificación. No era un impulso, era un método. Mientras tanto, la investigación avanzaba lentamente. Pistas que no cerraban, datos que no coincidían y un caso que comenzaba a enfriarse. Pero todo cambió cuando un nuevo equipo decidió reabrir la investigación, con tecnología más avanzada y una mirada diferente. Analizaron llamadas, ubicaciones, movimientos que antes habían pasado desapercibidos, y entonces un nombre empezó a aparecer. Un hombre que hasta ese momento no llamaba la atención. Un vecino más, un trabajador más, un rostro completamente común. Su nombre, Rex Heuermann. Un arquitecto, un padre de familia, un hombre que llevaba una vida aparentemente normal, pero mientras el mundo lo veía como alguien común, las piezas comenzaban a encajar de una forma inquietante, demasiado perfecta, demasiado oscura. La policía decidió observarlo en silencio, sin alertarlo, sin cometer errores, porque sabían que estaban frente a alguien que había logrado engañar a todos durante años. Y entonces llegó el momento en el que todo empezó a desmoronarse. Durante meses, la vigilancia fue total. Cada movimiento de Rex Heuermann era observado, sus rutinas, sus recorridos, sus hábitos más mínimos. Pero lo que realmente cambió todo fue la ciencia. Los investigadores lograron obtener ADN a partir de objetos que él había desechado, entre ellos restos encontrados en su basura. Ese material fue comparado con evidencia recolectada años atrás con las víctimas, y el resultado fue contundente. La coincidencia lo vinculaba directamente con los crímenes. Pero no fue la única prueba. También reconstruyeron el uso de teléfonos descartables, líneas que habían sido utilizadas para contactar a varias de las víctimas y que con el tiempo pudieron relacionarse con su entorno. Todo empezaba a cerrar. Después de más de una década, el fantasma de Gilgo Beach tenía nombre. El 13 de julio de 2023, la espera terminó. Fue detenido en Nueva York en un operativo silencioso pero preciso, sin persecuciones, sin caos, solo el final de una larga cacería. Un hombre que durante años vivió una doble vida, finalmente había sido descubierto. Con su arresto, el caso volvió a ocupar todos los titulares. Las familias de las víctimas por fin tenían una respuesta, pero también nuevas preguntas. Con el avance del proceso judicial surgieron más pruebas, documentos, registros digitales, evidencia que fortalecía el caso en su contra. Y en 2026, nuevas revelaciones volvieron a sacudir la historia. Se habló de confesiones, de posibles vínculos con más víctimas,
de una verdad aún incompleta. El juicio sigue siendo uno de los más impactantes de los últimos tiempos, porque no se trata solo de un crimen, se trata de años de silencio, de errores y de un asesino que logró ocultarse a plena vista. Pero hay algo que todavía inquieta a los investigadores. ¿Actuó solo? ¿Hubo más víctimas que nunca fueron encontradas? Porque en casos como este, la historia rara vez termina con una sola respuesta. Y mientras el mundo intenta entender lo ocurrido, una cosa queda clara: el peligro no siempre se ve venir. Su madrastra lo encerró 20 años. Nadie lo notó. En una casa común de Waterbury, donde todo parecía normal, donde los vecinos vivían su día a día sin sospechar nada, se ocultaba una historia que durante más de 2 décadas permaneció en silencio. Una casa como cualquier otra, una familia aparentemente normal, pero detrás de una puerta cerrada, alguien estaba desapareciendo lentamente. Todo comenzó cuando un niño de apenas 10 u 11 años dejó de asistir a la escuela. No hubo señales de alarma claras, no hubo una búsqueda intensa, simplemente dejó de aparecer y con el tiempo fue olvidado. Pero nunca se fue de su casa. A partir de ese momento, su vida cambió por completo. Quedó bajo el control de su madrastra, quien, según la investigación, comenzó a aislarlo del mundo hasta llevarlo a un encierro extremo. Su espacio se redujo a una habitación pequeña, un lugar sin comodidad, sin libertad, sin contacto con el exterior. Pasaba la mayor parte del día encerrado, en muchos momentos hasta 22 horas diarias. No tenía acceso libre a la casa, no podía salir al exterior, no tenía interacción social. Su rutina era siempre la misma: encierro, silencio, espera. La alimentación era mínima. Recibía comida en pequeñas cantidades, como sándwiches o raciones muy básicas acompañadas de agua. No había una dieta adecuada ni cuidado por su salud. Con el paso de los años, su cuerpo comenzó a deteriorarse. Se volvió extremadamente delgado, débil, con una apariencia marcada por la desnutrición prolongada. Creció, pero sin vivir. No tuvo educación, no tuvo amigos, no tuvo experiencias normales. Solo tuvo 4 paredes y el paso del tiempo. Durante parte de esos años, su padre también vivía en la casa. Sin embargo, la situación de encierro continuó. Tras su fallecimiento, la madrastra quedó como la única adulta en el hogar y el aislamiento se mantuvo sin cambios. El joven permaneció invisible para el mundo exterior durante más de 20 años. Nadie intervino a tiempo. Cuando finalmente fue encontrado, ya tenía más de 30 años, pero su estado físico reflejaba décadas de abandono. Pesaba alrededor de 30 kilos, tenía una movilidad limitada y signos evidentes de desnutrición severa. El entorno en el que vivía mostraba condiciones de aislamiento prolongado. La habitación donde pasaba la mayor parte del tiempo era reducida, con pocas condiciones de higiene y sin estímulos básicos. Este caso no solo expuso una situación extrema dentro de un hogar, también dejó en evidencia una falla profunda en los controles y en la detección temprana. Mientras afuera la vida seguía con total normalidad, adentro, alguien luchaba cada día por sobrevivir. Y después de más de 20 años, algo ocurrió que cambió todo. Después de más de 20 años de encierro, todo cambió en cuestión de minutos. El joven sabía que no podía seguir así. Su cuerpo estaba al límite, su mente resistiendo como podía, y entendió algo claro: si no hacía algo extremo, iba a morir en ese lugar. Entonces tomó una decisión desesperada. Provocó un incendio dentro de la casa. El fuego comenzó a expandirse lentamente. El humo empezó a llenar los espacios. El aire se volvió irrespirable. Era un riesgo enorme. Podía perder la vida ahí mismo, pero también era su única oportunidad de ser visto. Las llamas crecieron y por primera vez en décadas, esa casa llamó la atención. Los vecinos notaron el humo. Las sirenas rompieron el silencio. Bomberos y equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar en Waterbury. Cuando ingresaron, encontraron algo que no esperaban:
un hombre adulto, en condiciones extremas. Pesaba alrededor de 30 kilos. Su cuerpo estaba completamente debilitado. Tenía signos claros de desnutrición severa y abandono prolongado. Apenas podía moverse, apenas podía mantenerse en pie, pero estaba vivo. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde comenzó atención médica intensiva. Los profesionales confirmaron el deterioro físico producto de años de alimentación insuficiente, encierro y falta total de cuidados. Su recuperación no sería rápida ni fácil. Requería asistencia médica constante, nutrición controlada y acompañamiento psicológico para comenzar a reconstruir lo que le habían quitado durante más de 20 años. Mientras tanto, la casa dejó de ser solo una vivienda. Se convirtió en una escena de investigación. Las autoridades comenzaron a analizar cada rincón, las condiciones del lugar, la habitación donde permanecía encerrado, los indicios de aislamiento prolongado. Todo apuntaba a un patrón claro. Poco después, su madrastra fue detenida. Se le imputaron cargos graves, incluyendo privación ilegal de la libertad, abuso y otros delitos vinculados al encierro prolongado. Durante el proceso judicial, la acusada se declaró no culpable, negó los hechos y rechazó las acusaciones en su contra. Sin embargo, las pruebas comenzaron a tomar peso. El estado físico del joven, las condiciones en las que vivía y los años en los que permaneció completamente aislado. El juicio avanzó con audiencias, presentación de evidencias y análisis de antecedentes. Se investigó cómo fue posible que el caso pasara desapercibido durante tanto tiempo. Registros escolares, intervenciones previas y posibles alertas que nunca se activaron. Mientras la justicia trabaja para determinar responsabilidades, el joven enfrenta un desafío diferente: volver a vivir, aprender cosas básicas, recuperar su salud, adaptarse a un mundo que le fue negado durante más de 20 años. Su identidad se mantiene protegida, su historia ya no. Y lo que comenzó como un incendio, terminó revelando una de las realidades más estremecedoras ocultas dentro de una casa común. El 23 de marzo de 2026, una joven de 25 años se convirtió en el centro de uno de los debates más intensos, incómodos y profundamente humanos de toda España. Su nombre era Noelia Castillo Ramos, y aunque muchos conocieron su historia ese día, la verdad es que todo había comenzado mucho antes, en silencio, lejos de las cámaras, lejos de la opinión pública, en una vida que poco a poco fue cambiando hasta volverse irreconocible. Porque Noelia no siempre vivió así. Con el paso de los años, su estado de salud fue deteriorándose progresivamente hasta dejarla en una situación de dependencia casi total, donde acciones simples como moverse, salir o incluso realizar tareas básicas se transformaron en verdaderos desafíos, y donde el dolor, tanto físico como emocional, dejó de ser algo ocasional para convertirse en parte de su rutina diaria. Pero acá es donde empieza la primera gran pregunta que divide a todos: ¿hasta qué punto una persona puede soportar una vida así antes de tomar una decisión extrema? Durante mucho tiempo, Noelia convivió con esa realidad, adaptándose, resistiendo, intentando seguir adelante. Pero el desgaste fue acumulándose, y lo que al principio parecía tolerable, con el tiempo se volvió insoportable. Fue entonces cuando comenzó a considerar una posibilidad que para muchos es impensable, pero para otros representa una forma de liberación. En junio de 2024 decidió solicitar la eutanasia, amparándose en la ley vigente en España desde 2021, una ley que permite a ciertos pacientes poner fin a su vida bajo condiciones estrictas. Pero lejos de lo que muchos creen, este proceso no es rápido ni sencillo. Implica atravesar múltiples evaluaciones médicas, informes psicológicos, entrevistas y revisiones por parte de comités clínicos que analizan cada detalle para determinar si la persona realmente está en condiciones de tomar esa decisión. Durante meses, Noelia pasó por todo ese proceso, respondiendo preguntas difíciles, enfrentándose a evaluaciones constantes y reafirmando una y otra vez su voluntad, lo que abre otra pregunta inevitable.
¿Qué tan firme debe ser alguien para sostener una decisión así frente a tantos filtros? Finalmente, el 15 de enero de 2026 recibió la autorización oficial. Su solicitud había sido aprobada. Todo indicaba que el proceso había llegado a su fin, que su decisión iba a ser respetada. Pero en ese preciso momento comenzó el verdadero conflicto, porque alguien decidió intervenir, alguien que no estaba dispuesto a aceptar ese final. Su propio padre, un hombre de perfil bajo, trabajador durante años, completamente alejado del mundo mediático, que había construido su vida alrededor de su familia y que al enterarse de la decisión de su hija reaccionó de la única manera que conocía, luchando. El 20 de enero de 2026 presentó un recurso judicial para frenar la eutanasia, argumentando que Noelia no estaba en condiciones de tomar una decisión de ese nivel, que su estado emocional podía estar influenciado por el sufrimiento, que quizás existían otras alternativas. Y acá surge otra pregunta que incomoda. ¿Puede un padre aceptar la decisión de su hija de morir o tiene la obligación de impedirlo? Para él no era un trámite legal, era su hija y estaba dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario para mantenerla con vida. Así fue como lo que hasta ese momento era una decisión íntima se transformó en un caso judicial que rápidamente captó la atención de todo el país. Los medios comenzaron a cubrir cada detalle, las redes sociales explotaron y España quedó completamente dividida en dos posturas. Por un lado, quienes defendían el derecho de Noelia a decidir sobre su propia vida, sosteniendo que nadie más podía entender su dolor, y por otro, quienes apoyaban al padre, convencidos de que la vida debía protegerse incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando, y Noelia, en medio de todo ese ruido, seguía esperando una resolución, esperando que alguien decidiera sobre algo que ella ya había decidido hacía tiempo. Pero entonces ocurrió algo que cambió el rumbo del caso. El 5 de febrero de 2026, un juzgado tomó una decisión provisional: suspender temporalmente el procedimiento, lo que significaba que la eutanasia quedaba en pausa. Y esto abre otra pregunta clave. ¿Es justo frenar una decisión personal por una disputa legal? Para el padre fue una señal de esperanza, pero para Noelia fue simplemente un retraso en un final que ella ya había aceptado. A partir de ese momento, el caso escaló rápidamente a instancias superiores. Cada recurso presentado por el padre, cada apelación y cada revisión legal no solo alargaban el proceso, sino que aumentaban la tensión en todo el país. Porque ya no se trataba solo de una familia, se trataba de un debate nacional. Los jueces comenzaron a analizar nuevamente cada detalle: informes médicos, evaluaciones psicológicas, testimonios y antecedentes del caso, intentando responder una pregunta que parecía imposible de resolver con una simple decisión judicial. ¿Quién tiene realmente el derecho final sobre una vida? ¿La persona que la vive o quienes la rodean? El sistema judicial se encontró atrapado en un terreno donde la ley y la ética no siempre caminan de la mano, porque aunque la ley establece condiciones claras, la realidad humana es mucho más compleja. Durante esos días, la exposición mediática fue total. Programas de televisión, redes sociales y portales digitales hablaban constantemente del caso, generando un clima de tensión y debate permanente. Algunos defendían con firmeza el derecho de Noelia a decidir sobre su propia vida, argumentando que nadie podía comprender el nivel de sufrimiento que ella experimentaba día a día, mientras que otros apoyaban al padre, convencidos de que la vida debía ser protegida incluso en las situaciones más extremas. Y acá surge otra pregunta que incomoda profundamente. ¿Es posible tomar una decisión completamente libre cuando se vive en constante sufrimiento? Mientras tanto, Noelia seguía en el centro de todo, pero al mismo tiempo en silencio, esperando, sabiendo que su decisión ya había sido tomada mucho antes de que el mundo comenzara a opinar. El tiempo pasaba y cada día de espera era un recordatorio de la incertidumbre, hasta que finalmente, el 28 de febrero de 2026, el tribunal emitió el fallo definitivo.
Una resolución que no solo cerraba el proceso legal, sino que también marcaba un antes y un después en el debate social. Los jueces determinaron que Noelia se encontraba en pleno uso de sus facultades, que había pasado correctamente por todas las evaluaciones exigidas por la ley y que su decisión era consciente, informada y voluntaria. Por lo tanto, el procedimiento debía continuar. La noticia se propagó de inmediato, generando reacciones intensas en todos los sectores de la sociedad. Algunos lo consideraron un avance histórico en los derechos individuales. Otros lo vivieron como una derrota moral difícil de aceptar. Pero más allá de las opiniones, había una realidad que ya no podía cambiarse. El proceso seguiría adelante. Y entonces aparece otra pregunta que sigue resonando hasta hoy. ¿Hasta dónde debería llegar la libertad individual cuando está en juego la vida misma? En los días previos al desenlace, el silencio comenzó a reemplazar al ruido mediático, como si todo el país estuviera conteniendo la respiración ante lo inevitable. Y así fue, como el 23 de marzo de 2026, en un entorno completamente privado, sin cámaras, sin declaraciones públicas y sin ningún tipo de espectáculo, se llevó a cabo el procedimiento. Un final silencioso para una historia que había hecho tanto ruido. Un cierre íntimo para un caso que había sido expuesto ante millones de personas. Y es en ese contraste donde surge otra reflexión inevitable. ¿Por qué las decisiones más personales terminan convirtiéndose en debates públicos? El caso de Noelia no dejó una respuesta única. Dejó preguntas, dejó dudas, dejó una huella profunda en la sociedad, porque no encaja en las categorías tradicionales. No es un crimen, no hay un culpable, pero sí hay un conflicto real, humano y profundamente difícil de entender. El derecho a decidir sobre la propia vida frente al deseo de quienes quieren protegerla. Una historia que incomoda, que divide y que obliga a pensar. Porque al final todo se reduce a algo muy simple, pero al mismo tiempo extremadamente complejo. ¿Qué harías vos en su lugar? ¿Respetarías esa decisión o intentarías cambiarla? Y si fuera alguien que amás, ¿podrías dejarlo ir? Ahora quiero leerte. Deja tu opinión en los comentarios porque este es un tema donde cada punto de vista cuenta. Suscríbete y activa la campanita porque subimos videos todos los días con historias reales que te van a hacer pensar.